tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a este programa a Beca Duncan, bienvenida. Hola, bonito domingo. Beca, estamos caminando en los pasillos del Colegio de San Ildefonso con la investigadora Verónica Herrera. Se cumplieron, Verónica, nos vamos a dar vuelta aquí. Claro, por favor, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Se cumplió hace poco 90 años del exilio español y a lo largo de estos 90 años es impresionante la lista de artistas hombres que son mencionados una y otra y otra y otra vez. Y prácticamente a lo largo de estos 90 años han quedado a la sombra las mujeres artistas del exilio español. Quedaron subordinadas, conocidas como la esposa de... la madre de, la hija de. Exacto. Y no se les ha hecho justicia, se les comienza apenas de unos años hasta para acá hoy a hacerles justicia. Esta es una oportunidad extraordinaria para poder acercarnos a un grupo de mujeres verdaderamente excepcionales, porque tuvieron que enfrentar varias cosas. Tuvieron que enfrentar la guerra, tuvieron que enfrentar el llegar a un país extraño, tuvieron que enfrentar el problema de género, también tuvieron que enfrentar el machismo, tuvieron que enfrentar a sus propios hombres, que fueron los primeros en hacerlas a un lado. Claro. Bueno, y también recordar que muchas de ellas enfrentan la guerra y el exilio como niñas todavía. Todavía como niñas, bueno, muchas en realidad, desarrollan su obra en México, ¿no? Muchas lo desarrollan aquí y otras también van a llegar ya con esa labor. En realidad, en estos 85 años del exilio tenemos las historias de diferentes mujeres y creo que esta exposición además está englobando muy bien esto. Está con las historias individuales de la mujer, pero también como en un colectivo, hablando como las exiliadas, como transterradas, también como artistas y lo que, bueno, significa este drama de una migración, de un exilio y además forzado, y que es por una cuestión ideológica, por una postura política, y que por eso lo primero que vemos al entrar son estas fichas, porque además estamos viendo que fueron fichadas, o sea, es el mismo formato que los delincuentes en la cárcel. Entonces, cuando llegan, su foto de frente, su foto de perfil, algunas, como dice Beca, vienen de niñas, entonces aparecen con sus padres, algunas otras solo viene la foto del padre y entonces dice atrás que viene con sus hijas, algunas ya vienen con esa actividad desarrollada, ahí podemos ver incluso, te dice si la raza, ¿no? Esta palabra que además mucho en 40, 50, blanca, ¿no? Blanca, o su habla, o también la religión, incluso algunas aparece en su ocupación, viene el hogar, pero en otras artista, pintora, mecanógrafa, dibujante. Entonces es también una manera de verlas, cómo están llegando a México y esta dicotomía que significa que encuentran un hogar, pero están dejando también una patria. Entonces toda esta situación, de verdad, cuando uno empieza a ver que no es las artistas, sino son historias de mujeres, son individuos, son personas, y que además esto dejó una marca muy grande en nuestro país, también en la cultura. Bueno, y creo que, por cierto, Héctor, hay que decir que si ustedes están viendo esto y están cerca del centro histórico, vengan corriendo a ver la exposición. Sí. Todavía les quedan un par de horas para verla. De cualquier manera, teníamos muchas ganas de dejar un registro de que esto se presentó, de que esto existe. Exiliadas de España, artistas en México. Valdría la pena empezar a revisar algunos nombres, a recorrer algunos nombres. Es célebre el caso de Remedios Varo. Sí. Estoy leyendo aquí a Marta Palau. Claro, que ella es de las que llega de niña. Llega de niña y tenemos toda... que también a veces se confunde con que todas llegaron en el exilio, pero es una tradición también, o sea, es una herencia que dejan. Son las mujeres que llegan como niñas o llegaron ya grandes, pero que también están transmitiendo a sus hijas, y sus hijas también fueron artistas, o incluso sus nietas. Entonces estamos hablando de 3 generaciones aquí conjuntas, no solamente aquellas que llegaron, sino aquellas que también nacieron aquí, pero que tienen una herencia hispana y que muchos de nosotros decimos, bueno, es que voy a casa de mis abuelos, ¿no? Pero ellas ya no podían ir a casa de sus abuelos. Bueno, pero además heredan de alguna manera la condición a la cultura del exilio, ¿no? Sí. Aunque ya hayan nacido en México. Porque les empiezan a contar cómo era y es una memoria que está muy alejada de ellas. Claro. Entonces también hay un exilio de esa patria.
Entonces, lo vemos aquí, no todas son del 39, hay algunas de los 40, de los 50, porque no fue un exilio de un momento, sino venían llegando conforme pasaban en estas oleadas, y también de que, bueno, te dicen que en México hay oportunidades, vámonos a México. Claro. Oye, Bardazano era el pintor, ¿verdad? Esposa del pintor Juan Bardazano. Sí, porque además tenemos las fichas, bueno, el reverso y el dorso también, pero viene una historia, o sea, vemos las firmas, vemos su letra, vemos cómo es llegar y con estos rostros que además pues no están posando, ¿no? Es una cuestión estética, están llegando después de un largo viaje. Y lo que traen arrastrando, ¿verdad? Sí. Aparecen la edad, aparecen los ojos, cómo son, qué idiomas hablan. En verdad es algo como que es muy íntimo y después de dónde están llegando. ¿Cuántas mujeres están consignadas en esta muestra? Tenemos 29 artistas. 29. 29. Y Verónica, creo que sería también importante mencionar que esta exposición surge de dos investigaciones de tesis doctoral, ¿no? Y que han sido adaptadas a formato de exposición. Fíjate que eso es muy importante porque siempre hablamos como de los curadores, pero esta parte, la parte curatorial, quienes tuvieron esta concepción de la exposición son dos investigadores. O sea, no fue nada más como que llega el aniversario y vamos a poner una exposición, sino que hay un trabajo detrás. Son dos catedráticos de la Universidad de Granada, son Yolanda Guach y Rafael López Guzmán, que llevan años rastreando a estas mujeres que llegan a México como artistas o que se convierten aquí en artistas, o también ese rastro familiar, si son las hijas, si son las nietas, y cómo tienen en el imaginario y en su propia producción esta herencia hispana. Entonces, a mí algo que me gusta mucho de esta exposición es que no fue cronológica, sino que la misma investigación curatorial hizo que lo pudieran ser temático. Dijeron, bueno, es que primero tenemos que ver a estas mujeres, porque como dice Héctor, o sea, por cuántos años no sabíamos que estaban. Claro, entonces vamos a ponerle nombre, sí, vamos a ponerle rostro. Exacto, ¿no? Es lo más importante. Y aquí las vemos muchas pintadas por sí mismas. Son estos autorretratos y que además a lo largo de la exposición vamos identificando también sus estilos. Entonces ya supiste cómo se llama, cuándo llegó, cómo era. Ahora la ves en esta autorrepresentación y después vas notando. El poeta Eduardo Vázquez. Sí, también. ¿Verdad? Pero es justo esa idea, ahora vamos a decir, él es el hijo. Él es el hijo, exacto. Pero Elvira vamos identificando. Maravillosa Elvira Gascón. Y vemos este estilo y lo vamos a ir reconociendo a lo largo de las salas. Entonces después acabamos sabiendo quiénes son, cómo se ven y cómo es la producción. Jiménez Cacho, mira. También, además, vemos estilos diferentes, más divertido, más o dramático, diferentes técnicas, fotografías. En realidad es primero abrir esa ventana y conocerlas y darles esa dignidad como ser humano, como artista, como mujer, como parte de esta historia. Entonces, en esta primera sección encontramos, digamos, su tarjeta de presentación, su rostro, sus nombres, los momentos en los que entraron al país, por dónde entraron, ahí se entró por Veracruz, algunos datos familiares, etcétera, y comenzamos a conocer sus rostros. Exactamente. Muchos de ellos es la primera vez que los vemos, ¿no? Sí, porque además también hay que decirlo, en su momento no estaban vendiendo tanto, no era un artista que pudieran verse en galerías. Claro. Entonces la mayoría de las obras son de colecciones familiares. Bueno, es que creo que eso es bien importante también tomarlo en cuenta, porque desde luego que México abrió las puertas a los exiliados y refugiados, no solo españoles, sino también de la Segunda Guerra Mundial, pero a veces pensamos que fue como un tránsito muy fácil para ellos, y en realidad no, porque llegan a un México que todavía está completamente inmerso en el nacionalismo revolucionario. ¿Cómo los tratan, entonces, ¿no? Es muy difícil, claro, cómo los tratan, pero además no entienden los referentes, ¿no? O sea, Diego Rivera está pintando a los aztecas, está pintando la historia de México, Siqueiros a Cuauhtémoc. Es decir, el arte se mueve con referentes culturales muy mexicanos, nos estamos viendo y muy masculinos. Muy masculinos también, desde luego. Entonces, es a veces difícil que ellos se abran camino con lenguajes más internacionales, más informados por la vanguardia europea, en un México que está simplemente pensando en un discurso patriótico nacionalista. Y con miradas femeninas, además que es algo recurrente que vamos a ver el tema de la maternidad.
¿no? Que podrán plasmarlo los grandes artistas mexicanos, pero esta mirada femenina va a cambiar muchísimo. Entonces, aquí en esta sala vemos también cómo vemos el retrato de Carlos Fuentes, vemos a Octavio Paz, pero ¿pero qué hacen hombres aquí? ¿Por qué? Bueno, pues porque también tienen que pintar ellas y tienen que vivir de algo, ¿no? Exactamente, es la mirada de las trasterradas, digamos, sobre el país que los acaba de recibir. Este es precioso, ¿eh? Son maravillosos, esos son de Montserrat Lakes, pero que además, que ahorita podremos decir que es medio kitsch. No, totalmente, totalmente. Pero que vemos en esta sala... De una ingenuidad conmovedora, ¿no? Es ese paisaje que notan aquí, pero esta sala es el único que tiene dos temas, ¿no? Que se dividen en estas dos. En México, trabajo, pan y hogar, y la otra parte, estas nostalgias de España. Entonces es la hispana, la española, que extraña su país, pero que agradece estar aquí. Y que está descubriendo México también, ¿no? Ese es muy conocido, ¿no? Ese es Elvira Gascón. Sí. De Gascón, ¿verdad? Sí. Increíble. Y entonces vemos esta nostalgia, en verdad, son imágenes y son obras que te transmiten al corazón y que es cómo fue dejar la patria, porque no querían irse, ¿no? Claro, sí. Cómo dejaron sus tradiciones. O sea, veíamos allá en Montserrat Lakes con los paisajes mexicanos, pero allá hay una fiesta de flamenco, entonces también es esta parte de qué tengo pero qué perdí. Oye, ahorita viendo lo de Julia, es que también se da el caso de que ellas tienen que hacerse cargo del mantenimiento de la familia mientras los esposos crean. En muchos casos ellas se tuvieron que hacer cargo de llevar recursos a la casa. Me parece que es el caso de labor tradicional. Y también por eso, casos como Julia Jiménez Cacho, ella empieza a hacer su trabajo artístico ya muy grande, pues digamos que una vez que termina de criar a los hijos, ¿no? Y entonces ya puede ella dedicarse a su trabajo artístico. Sí, porque vemos obras de los 90, vemos de los 70, y dicen, bueno, pues que no fueron exiliadas. Claro, pero es justo, o sea, tienen una vida, digamos, ese rol tradicional de madres, de amas de casa, pero que también están creando y produciendo y que después lo pueden hacer, empiezan a experimentar otras técnicas. Oye, y aquí también vemos, me parece que esto es Altolaguirre. Paloma Altolaguirre. Sí. Cómo también traen pues las tendencias europeas, esto se ve totalmente surrealista. Completamente, nos remite mucho a Remedios Varo y que vemos este surrealismo, este mundo onírico, los sueños, las nostalgias y que, bueno, además lo vemos con la obra de allá de Por un río se va España y es esa nostalgia, es lo que están dejando, ¿no? Es que por otro lado también son parte del bando que perdió. Sí. Sí. ¿No? Sí, claro. Entonces también por una cuestión ideológica tuvieron que abandonar su patria. Transmite una sensación de soledad, ¿no? Muy salvaje. Sí. Y de destierro también. Sí, pues sí. Queda ahí como la casa, entre la bruma y... Lo que dejaron. Sí. Lo que quedó atrás. Y en esa también la vemos muy bien como están hasta las nubes que tiene en la cabeza, lo que está dejando, el cómo ve ese barquito de papel que se va en ese río y es la misma, es Paloma Altolaguirre y que además ya la vimos, estamos siguiendo, reconociendo su estilo y que en las siguientes salas tú las vas a ver y dices, ¡ay, este es Altolaguirre!, ¿no? Y que bueno, hay que decir que ella proviene de una familia también muy prominente, familia de intelectuales, de escritores, ¿no? Sí, también. Manuel Altolaguirre era su padre o su abuelo, ¿no? Toda la riqueza que trajo también el exilio español y que casi siempre conocemos los nombres de los hombres, ¿no? Que se fundan el Colegio de México, está el Colegio de Madrid, tenemos todos los que llegan a la Universidad Nacional, pero esta parte femenina y artística se había dejado un poco de lado. Sí. No me acuerdo cómo se llama la autora del ensayo de ¿por qué no hay grandes artistas mujeres? Linda Nochlin. Ajá, pues abre todo un debate sobre a qué se debe que se vuelva común esa frase, ¿no? Exacto. Oye, y aquí Concha Méndez. Claro, la madre de Paloma, ¿no? Ajá. Además tenemos esta otra parte de poesía.
Entonces, no solamente es la obra, sino que cuando hablamos de artistas, bueno, también tenemos las fotografías de Katy Horna, tenemos las pinturas, tenemos grabado, tenemos poesía, porque también está siendo una parte de estas artistas y que nos está reflejando también esta otra mirada que si escuchamos el poema, lo leemos mientras estamos después viendo la obra, tiene otro sentido, ¿no? Verónica, ¿de dónde viene esta obra? ¿Cómo se recopila? ¿En manos de quién está? Perdón, ando con un poco de gripe. Como les comentaba, la mayoría de las piezas no fueron vendidas en su momento. Entonces, afortunadamente, las familias tuvieron a bien conservar las obras y la mayoría son colecciones particulares, son colecciones familiares, pero que nos brindaron las puertas de su casa también por la investigación que hicieron Yolanda y Rafael. Nos permitieron ver estas piezas, pero también tenemos bocetos, fotografías, cartas. Entonces hay una riqueza documental sobre toda esta labor que nos permite poderlas entender mejor, ¿no? Todo el proceso creativo de las artistas. Pues yo ya soy fan de... ¿Verdad? Qué maravilla esto. Sí. Qué hermosura, caray. ¿Y cómo está retratando esta parte de cocina mexicana? Sí. Como el descubrimiento de lo mexicano. Sí, porque justo es también un choque. Si bien tenemos mucha memoria conectada con España, pues no dejamos de ser culturas diferentes. Entonces, ver este choque, cómo es el paisaje y los volcanes y la comida y el picante y los colores. Y entonces, hay mucho choque, pero también mucha sorpresa. Entonces, lo que vemos en esta sala es precisamente eso, el agradecimiento también a Lázaro Cárdenas. Sí, que esta con serie, esta obra de Marta Palau. De Palau, exacto. Entonces, es ver cómo ven a México. Es maravilloso lo que escribe, ¿eh? No fui consciente de lo que Lázaro Cárdenas había hecho por mis padres y por muchos otros republicanos, hasta años después de mi llegada a México. No fui consciente de lo que significaba vivir en el exilio, lejos de una patria donde la justicia había sido pisoteada y arrastrada por el fascismo. Yo era demasiado pequeña cuando llegué a México para darme cuenta del dolor que representaba todo esto. Supe más tarde que Lázaro Cárdenas era el hombre que había dado una segunda patria y una nueva nacionalidad a los refugiados españoles. Qué maravilla, ¿no? Sí, completamente. A mí me dio la única que tenía siempre. A mí me dio la única que he tenido siempre, pues la otra, la española, la había perdido antes de ganarla, Marta Palau. No, y son testimonios muy llegadores, ¿no? Muy desgarradores también, porque nosotros siempre pensamos, Lázaro Cárdenas, bueno, fundó el Instituto Politécnico Nacional, la expropiación petrolera, pero lo que significa para el exiliado es eso, o sea, no puedes quedarte en tu patria porque hay riesgo de perder la vida y te están brindando otro hogar. Y ese agradecimiento hacia Lázaro Cárdenas es increíble. Bueno, y me parece también que eso es algo también muy luminoso de esta exposición en el contexto en el que estamos ahora, de tantos ataques a los refugiados, a los migrantes alrededor del mundo. Bueno, reconocer que también dejan un legado ellos en el lugar al que llegan a refugiarse. Sí, porque al final de cuentas todos migramos y esto nos enriquece, ¿no? Es una riqueza de poder compartir tradiciones, colores, técnicas, modos de ver la vida. Entonces, no, sí, pues, también es muy actual. Lo que tuvieron que sufrir, hubo una campaña en contra de ellos, de rechazo contra los refugiados españoles, emprendida por intelectuales y escritores y artistas mexicanos. Eso efectivamente ocurrió. Y ya después, pues con el sedazo del tiempo te das cuenta de la aportación tremenda que le dejaron a la cultura mexicana estos personajes. Es muy bonito también de Angelina Muñiz Uberman, ¿no? Un día acepté el paisaje, las montañas, siempre las montañas, el lago del recuerdo que hubo, que ya no hay, los volcanes al oriente, los volcanes de siempre, los volcanes al oriente, la punta de nieve ya blanca, ya breve. Son maravillosos. Y vemos estas obras también de Mari Martín, donde está representando esta cultura mexicana desde diferentes latitudes del país, ¿no? Entonces lo podemos ver en Campeche, lo podemos ver en Veracruz, esta parte en los mercados, en Tlaxcala. Entonces también es esa gama de colores, esa gama de personajes y todo lo que está representando también México para ellas. Ok, ¿y estos son qué? Son serigrafías. Serigrafías, ¿verdad?
Parece que hay artistas que tienen más obra que otra, ¿no? Algunas, también dependiendo, bueno, fue la decisión curatorial, también las que las hayan podido conservar. Y sobre todo, bueno, también las familias que nos pudieron brindar los archivos que tenían, las obras con las que todavía contaban. También hay algunas que son de colecciones de museos o colecciones particulares, pero en la mayoría sí son colecciones familiares. Sí. Llama la atención que haya tanta gráfica, porque, bueno, hay que pensar que pues, precisamente si no tienes la posibilidad de tener un estudio donde puedas trabajar grandes lienzos, pues la gráfica se vuelve algo muy fácil para estos artistas, ¿no? Que igual, y si estás malabareando familia, trabajo artístico, pues son cosas que puedes y tener en formato en tu propia pequeño, casa, ¿no? Un formato pequeño, transportable, ¿no? Fácil de manejar. Sí, en verdad la técnica, la serigrafía, el grabado, el que además pudieran reproducir más, ¿no? Entonces, claro. que era algo más, también, más casero. Es tremendo cómo se da con tanto retraso la entrada de la mujer en la historia, en la historiografía, prácticamente antes de los 70s, por lo menos en México, era un tema invisibilizado, no había, comenzaron los movimientos, a veces, comenzaron los movimientos feministas de los 70s como a ir a contracorriente para poner en el ojo el papel de la mujer, pero decía Octavio Paz que desde la invención de la agricultura pasaron 5,000 o 10,000 años donde el papel de la mujer era la cocina, ¿no? Y hasta la revolución industrial que le da una oportunidad de, digamos, ingresar de una manera distinta a la vida en sociedad, y que empiezan las luchas por obtener el sufragio. Bueno, y es que también, Héctor, si los hombres son los que están escribiendo la historia, pues no van a voltear a ver a las mujeres. Que siempre ha estado presente, pero más bien es ese enfoque que le podemos dar. O sea, porque hablamos también del muralismo y que apenas fueron los 100 años y que aquí también tuvimos nuestra celebración y que decimos, bueno, es que los 3 grandes, ¿no? Bueno, es que aquí también, a ver la otra figura, aquí son 7 artistas. Y siempre nos preguntaron, bueno, ¿y mujeres muralistas? Es que en su principio no hubo. Pero no significa que tenían que entrar, y primero como ayudantes de aquellos grandes, ¿no? Y aquí en esta sección de los muralismos tenemos esta parte de la participación femenina. Oye, pero nos están haciendo aquí señas que creo que nos tenemos que ir a un brevísimo corte y pues ya regresamos. Volvemos. Vamos a entrarle con más detalle. La información llega de... Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca
pues seguimos conociendo la obra, el mundo, muchas veces incluso el nombre y el rostro de las artistas del exilio que llegaron hace ya, o comenzaron a llegar a este país hace ya 85, 86 años, y apenas en este momento pues se comienza a descubrir con otra mirada el trabajo y la obra que dejaron en un mundo, como lo decíamos en el bloque anterior, pues completamente dominado por los nombres de los hombres. Ocupaban absolutamente todo el espacio y las dejaban pues en una situación marginal que hacía que su obra no fuera valorada, que no fuera considerada y que quedara un poco sepultada hasta que se desatan una serie de investigaciones para restituirles un lugar en la historia, ¿no? Y más en esta parte del muralismo, como comentábamos, muchas se tardaron un poco o les costó más trabajo abrirse camino en este mundo masculino, pero que sí las encontramos, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hablábamos de Mari Martín como ayudante de Diego Rivera, y entonces pasamos la Avenida de los Insurgentes y vemos el Teatro Insurgentes y decimos, ¡ay, Diego! Sí, pero Diego no fue solo, ahí estuvo Mari Martín. O en el Estadio Olímpico de la Universidad, bueno, Diego, sí, pero también estuvo Mari Martín ahí. Y vemos también los murales, por ejemplo, todos estos bocetos maravillosos que qué bueno que los familiares los pudieron conservar, lo han tenido a bien guardarlos en archivos, pero que es la obra de Elvira Gascón. Y bueno, como decías, a lo mejor ya no pudieron ver la exposición, pero pueden ver la obra. Oye, entonces, esto está en el templo de San Antonio de las Huertas. Son los bocetos, digamos. Son los bocetos de este mural. Hace unos años, de Candela. Sí, el edificio justo. de Candela, enfrente de la Normal. Afuerita el Metro Normal pueden llegar. Exacto. Entonces están todos estos murales con unas monumentalidades, digo, aquí obviamente nos podemos traer los murales, pero hay unas imágenes y sobre todo los bocetos. Sí, y ver el proceso es interesante, ¿no? Todo ese proceso creativo, el ver cómo empieza en un pedazo de papel tamaño carta y luego lo está proyectando en todo un mural. Entonces también se puede ver esta obra de Elvira Gascón. También encontramos de Regina Raúl la obra que está en el Museo Nacional de Antropología, que siempre vemos los que están arriba y que bueno, además ahorita tienen nuevos murales, pero también en la parte de servicios educativos donde van las infancias a hacer sus talleres, ahí tiene todo un mural sobre la educación del niño en tiempos mexicas. Entonces son imágenes sumamente más amigables hacia las niños y niñas y que puedan tener este acercamiento con el muralismo y que además ahí lo están viendo los niños, prácticamente están haciendo esas actividades delante de este mural, entonces también lo podemos ir a ver. Oye, hay una historia de Elvira que le cancelaron un mural, ¿no? Iba a pintar un mural para el gobierno del Distrito Federal. No, ese es María Izquierdo. Ah, ya. María Izquierdo iba a hacer murales en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Este fue del 64. Sí, estos ya son posteriores, ¿no? Pero eso fue en los años 40 y Diego Rivera y Siqueiros inician una campaña contra ella en la prensa. Se cancela finalmente ese mural. Oye, pues qué buena factura, ¿no? Qué padres están. No, y la técnica, esta idea del concreto lavado, que además aquí vemos también una obra de ella. Entonces es esta parte con una paleta sepia, todas las imágenes que puede crear, porque además en San Antonio de las Huertas están todos los poemas de la vida de San Antonio de Padua, entonces aparece también abajo cómo es grafiado, están estas palabras en perfecto orden y todo al final. Fíjate que hasta eso es con un amén interesante, muy bonito. Porque Elvira Gascón hizo mucho trabajo editorial, vivía mucho de hacer portadas de libros, también colaboró con algunos periódicos. Entonces es interesante que incorpore el texto ahí porque creo que de alguna manera se filtra ese trabajo, esa experiencia en el mundo editorial también en sus murales. Literatura con pintura. Literatura con ilustración de alguna manera, ¿no? Y mira, justo que hablabas de las publicaciones, pues aquí en esta sala encontramos estas obras también, porque como dices, muchas a lo mejor no van a encontrar un muro para hacer un mural, o no van a tener esa oportunidad, o a lo mejor el caballete, ¿no? O la gráfica, pero en el mundo editorial van a encontrar también un camino en el que van a poder desarrollar su arte. Bueno, también porque hay muchos exiliados españoles en el ámbito editorial, sí, ¿no? Entonces también ahí también tienen vínculos cierta ayuda que les apoyan. Bueno, esto te va a encantar. La colaboración de los libros, Héctor. ¿Mande? Esto te va a encantar hablando de los libros. Ah, bueno. La ilustración de Mari Martín para
Para el libro de Novo, ¿no? Salvador Novo, sí. Y que además lo tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces, ese zócalo, esa plancha que tanto simbolismo tiene y que lo vemos representado aquí. Y sí, justo para Salvador Novo. Qué impresionante verlo, ¿no? Sí, ver el original, maravilloso. Increíble. Pues se volvió un acuarela. clásico. O sea, esa portada está asociada ya, Y que a lo mejor veías la portada y dices Salvador Novo. Ahora ves la sí, portada sí. y vas a decir Claro, Mario Martín. ¿no? Claro, sí. Es No, que ya es la vemos verdad, ¿eh? otra parte. Es la verdad. Ahora ya vemos Con que fotos de quién todas eran, de estas Nacho López, de Héctor García. Héctor García. ya son obras que las podemos vincular también a una labor artística femenina. Y aquí encontramos Alma Tapia. Con ediciones pagadas por ellas mismas, ¿no? Algunos o sea, ni siquiera casos. parecía una editorial interesada en darlas a conocer. Porque además es eso que comenta Beca, también los diferentes ámbitos en los que se pueden desarrollar. Bueno, también van a ser algunos carteles, van a ser estas ilustraciones para libros, también algunas obras por encargo. Entonces, el ver cómo están buscándole como cualquier artista, pero que además lo tienen con todavía dos cuestiones en contra al ser extranjeras, porque no las van a ver como ya mexicanas. Incluso las hijas dicen, bueno, es que estamos hablando de españolas. No, pues es que son mexicanas, nacieron aquí con una herencia hispana, pero son mexicanas y además como mujeres. Y bueno, también me imagino que esto de los retratos era una manera de sostenerse, ¿no? O sea, seguramente, de nuevo, como con los libros, buscar esos vínculos familiares, personales, amigos, para, pues, al menos si no pueden vender sus cuadros en una galería, poder un tener encargo. algún tipo de encargo o comisión. Sí. Estaba recordando, pues hemos recorrido la calle de López Beca, que fue el centro del exilio, cómo llegaron a vivir en todos los edificios que eran nuevos en ese tiempo, en todos los edificios Art Deco, etcétera, cómo establecieron como cuarteles generales en el Café Villerías. Maravilloso ese lado del tenían centro un centro de discusión y análisis político donde pues todos los días anunciaban la muerte de Franco y ya que se iba a acabar. Entonces toman posesión de ese lugar y desde ahí comienza a extenderse la aportación cultural que ellos hacen, pues se va extendiendo muy lentamente, pero pues falta mucho que contar todavía, ¿no? Sí, porque además es esta idea de esos vínculos que forman y que son trasterrados y se juntan con otros trasterrados y discutir esas cuestiones políticas, porque como dices, ¿no? También fue el bando perdedor, el bando que tuvo que escapar. O era eso, o era venderse, muerte, ¿no? o venderse al régimen el cual habían luchado. Entonces, el poder seguir con esa efervescencia política que también va a favorecer mucho aquí en México ese tipo de discusiones, y en estos centros ahí, además, en el centro histórico, bueno, pues va a despertar todo lo que sabemos de experiencias, de libros, de escritos, consignas. Y bueno, mira, aquí el tema de la maternidad sigue estando presente, entonces sí vemos, es otro tipo de obra y es una obra con otra mirada, ¿no? Es la mirada femenina diferente que podemos aportar, que podemos identificar cómo también está enriqueciendo la propia cultura mexicana. Bueno, y esto, tú nos decías, Mari Martín trabajó con Diego Rivera, y bueno, esto es muy en el lenguaje que estamos acostumbrados a ver a Diego Rivera, pero definitivamente se ve la mano femenina, ¿no? Lo que comentabas de esos nacionalismos, sí, ¿no? Sí hay un interés por la cultura mexicana, pero la manera en la que se retrata la maternidad, a los niños, es otra cosa, ¿no? Es hecho por una mujer. Una vivencia, ¿no? Exacto. Ya es algo propio. Muy bien, ¿cuántas piezas congrega? Tenemos más de 200 piezas, 219 aproximadamente. Qué bueno que vemos esto. Sí, para galas de México. Sí, ¿verdad? o sea, esto es un calendario. Inmediatamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que te comentaba? También muchos carteles, ¿no? Que tenían que buscar como ilustradoras, como artistas, como pintoras. Y además son unas cuestiones maravillosas, ¿no? Además, el elemento nacional. Bueno, las los propios flores, colores, ¿no? sí. Está vestida como la bandera mexicana. También en este sentido y el contexto nacionalista. Sí, adaptarse El espejo, a eso, ¿no? sí. Adaptarse a... Fíjate, son del 1940. Muy también en el estilo del cine, ¿no? Es como una imagen que nos evoca el cine de esa época.
Ok, aquí. Aquí nuestra favorita, Montserrat Alex. Oye, qué maravilla, ¿no? Qué bárbara. Sí, tiene unas cosas maravillosas. Y bueno, ya por eso les comentaba, a lo largo de la exposición ya las identificamos. Y decimos, ay, es como la que pintó allá la cocina, ay, es que es ella. Entonces ya a lo mejor en esa parte no vimos su nombre, pero aquí nos podemos detener y decir, ah, claro, es Alex. Tenía un estilo personalísimo, ¿no? Sí, lo podemos identificar como la de este lado. Porque, como la que vimos que nos remetía al surrealismo. Claro, Alto Laguirre. Entonces, esa es otra de las grandes aportaciones de esa exposición, es que las vamos identificando y ahora ya vemos un estilo que después las podemos ir viendo en algún otro museo, una exposición, y decir, claro, estas las vi en San Ildefonso, son las exiliadas. Claro. Las hermanas Ballester. Rosa y Manuela. Además, Josefina. Regina Raúl es la que les comento que tiene su mural en antropología. Entonces tiene estos rostros, estas caritas más infantiles y que además es muy amigable, para los niños les gusta mucho, y que Tomo fue también esta parte de integrarlos a muralistas mujeres en el Museo Nacional de Antropología. Los hizo en el 64, justamente en la inauguración. En la inauguración. Entonces, en estas continuidades vemos todavía las flores, bodegones, niños, pero también, por ejemplo, hablábamos de Julia Jiménez Cacho, el cómo ella, una de sus máximas fue solamente pintar mujeres. Entonces, ella desde su propio pincel, desde su propia mentalidad, dijo, nada más mujeres. Y vemos diferentes, pero no todas son iguales, o sea, claro, porque también es esa parte de individualizar, de darles una personalidad propia. Y bueno, a la que conocemos. ¡Qué barbaridad! Sí, maravilloso. Remedios. Que bueno, ella no es, estrictamente hablando, no viene del exilio español, ¿no? Ella viene refugiada de París. Sí. Pero es española de origen. Pero es española de origen, exacto. Y que es el nombre que conocemos, ¿no? Cuando tú dices, bueno, una artista española que haya llegado a México, exiliada, a Remedios Varo. Y se cruza, ¿no? Se cruza Rosario Castellanos, que también es como la narradora de un mundo desolado. Que además, ¿no? También tenemos... De discriminación, etcétera. Si ya no van a alcanzar a ver esta exposición, vamos a anunciar la otra. Van a ver otra. Van a ver otra. Aquí van a tener la primicia. Pero esto es increíble de Remedios Varo y formatos un poco más pequeños a los que estamos acostumbrados a ver de ella. Más íntimos, sí, ¿no? Sí, también sí. Son estos caballetes que puedes tener en tu casa, que te pueden acompañar en la sala, en el estudio, en la biblioteca. Entonces, estos formatos pequeños también nos hablan de una intimidad del visitante, el espectador, cómo lo está viendo, de qué manera. Lo mejor no es ese mural que te esté absorbiendo y te apabulle, sino es algo más pequeño, algo que puedas solamente ver tú. ¿No? Y de alguna manera también en Remedios Varo vemos, aunque produjo mucho su obra en París y la mayoría en México, vemos a España presente en el tipo de construcciones y paisajes. Ella viene de un lugar donde todavía se conserva mucha arquitectura medieval. Entonces, bueno, y su padre era ingeniero, ¿no? Entonces, siempre los edificios que ella nos muestra, tiene además un detalle maravilloso para hacer los detalles arquitectónicos. Como esos planos, justo surrealistas. Los planos, exacto. Pero lo que vemos son fortalezas, torres. La arquitectura con la que ella crece en España, ¿no? Ese románico que siguen viendo. Está todavía presente. Oye, este es también muy notable, ¿no? Mira nada más. No, y que vamos identificando estos colores de Julia Jiménez Cacho y que entonces vemos esa explosión donde también ese personaje tiene una mirada propia, ¿no? Tiene una personalidad, algo te está transmitiendo, incluso detrás otra mujer. Y que también la encontramos, ella también participando en editoriales, en publicaciones feministas, ¿no? Que son las que encontramos aquí. Ese universo femenino. Como la muñeca, ¿no? Parece como que muchas parecen ser muñecas. Comienza a pintar a los 55 años. Sí. También, como decía Beca, es esta parte de que ya cumplí a con cierto mis momento en el que vamos a hacer lo que siempre quise hacer y que antes no podía. ¿no? Sí, eso es increíble. Y que vemos aquí esta fotografía maravillosa donde se ve pintando también ella. Pues se ve pintando este. Ajá. Wow.
por si había alguna duda, es ella pintándolo. Y además con estos cuadernos feministas también en esta otra parte de un activismo social, de esta reivindicación de derechos de la mujer, en un momento en los 80s en el que, bueno, la lucha era todavía más legítima, ¿no? ¿Estos cuadernos feministas son de qué año? 80s, 84 la revista. Ah, mira qué interesante, se conservan en el Ateneo Español, entonces son consultables. Sí, también con la exposición contó con el apoyo del Ateneo, también del Centro Cultural España, entonces también en esta conmemoración de los 85 años del exilio. Oye, digamos, en términos de corrientes, ellas comparten cronológicamente pues, una especie de todavía de auge del surrealismo. Y luego... Tienen mucha, bueno, además de estos bodegones más clásicos, en la otra parte de la exposición vamos a ver ya más instalaciones, vamos a ver otro tipo de soportes en el cual ya están experimentando. Aquí estamos viendo también un tipo de expresionismo femenino muchísimo más potente, pero creo que definitivamente este surrealismo, bueno, también tenemos abstracción, entonces... No las podemos catalogar, que es lo maravilloso de estas artistas. No podemos decir, las mujeres españolas solo pintan retratos. No, sí. O sea, son artistas. Y si les quitamos esa parte de mujer, les quitamos esa parte exiliada, estamos hablando de artistas. Y como artistas pueden andar experimentando con diferentes soportes, diferentes técnicas, diferentes modelos, diferentes, incluso como dices, diferentes etapas. Lo que pintan en los 40, lo que pintan hace 10 años. Entonces sigue siendo un recorrido artístico y técnico maravilloso de estas artistas. Que además lo que nos decía es que son generaciones, ¿no? Sí. O sea, quizá con Remedios Varo, Paloma Altolaguirre, vemos surrealismo, pero luego con Marta Palau vemos es otra cosa el arte conceptual que inicia en los años 60 y 70, ¿no? Qué bonito. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No se vaya, vamos a llegar a la parte final de este recorrido. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la conversación. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores
televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Noticias para despertar. Con Valentina Rodríguez y Viridiana Hernández. Es importante que conozca el estado de las líneas del metro capitalino. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Investigadores de la Universidad Japonesa de Nagoya descubrieron que escribir en un papel la reacción de enojo ante un incidente negativo como el ser insultado o agredido y luego triturarlo o tirarlo a la basura reduce los sentimientos. Pues este trabajo de Mari Martín es impresionante porque inevitablemente también tenían que mirar o voltear a mirar la condición de las mujeres mexicanas en el lugar en el que estaban llegando, y toma un mito, Mari Martín, que es que lo transforma de manera, o lo reinterpreta o lo reelabora de una manera brutal, que es el de la Coyolxauhqui. Del de otra mirada, del de una mirada de una mujer en los 80, donde además se acaba de descubrir la piedra y lo que están viendo es una mujer desmembrada. Entonces, cuando ya vemos en el mito que se habla de esta hija mayor que quiere matar a su madre porque está embarazada y que va a hacer ese complot con sus 400 hermanos las estrellas, y que entonces nace Huitzilopochtli para defender a su madre, pero significa matar a su hermana. Y entonces es este desmembramiento, pues también nos habla de una cuestión de feminicidio, que es muy anacrónico mencionarlo en este tipo de mitología, pero que en estos momentos, en los 80s, está siendo como este auge de esas luchas feministas, de que acaban de descubrir al ídolo. Entonces, es una reinterpretación que lo vemos y dices, wow, ¿no? O sea, nunca lo había pensado así. Bueno, y es justo la época, como dices, en la que se está empezando también a hacer una historia feminista, ¿no? El ensayo que citaste, Héctor, el de Linda Nochlin, se publica en 1972, y a partir de ahí inicia realmente la corriente feminista en la historia del arte, la historia con perspectiva de género. Entonces, claro que es un momento en el que todo el mundo está volteando a ver la historia, ya con esta nueva mirada. Y esa mirada que a lo mejor tradicionalmente no lo podemos concebir, pero que llega Mari Martín y nos dice, es que véanlo de esa manera, y dice, wow, ¿no? O sea, sí impacta. Y en esta última sala ya nos está cambiando el tipo de obras, y estamos viendo a Marta Palau con esa instalación, con estos soportes textiles, el collage, las esculturas, ya la abstracción nos está hablando de toda esta herencia, de toda esta tradición que además tuvo que empezar con estas mujeres en los 30 para que pudieran llegar las hijas, las nietas, y seguirse dedicando a esta parte del arte, pero de una mirada ya contemporánea para sus tiempos, ¿no? Y fíjate que esto creo que es increíble que terminen con esta etapa, porque realmente no nos explicamos la ruptura mexicana sin la presencia de estos exiliados, ¿no? Exacto. Porque muchos de ellos, tanto los españoles como los que huyen del nazismo, pues se incorporan al mundo artístico mexicano muchas veces como maestros. Entonces, todos estos jóvenes como la generación de Felgueres, la Cuevas, generación del medio siglo. Claro, estudian con ellos y traen, pues como decíamos al principio, traen otros referentes de las vanguardias europeas, no están metidos en el nacionalismo revolucionario porque pues eso no les dice nada. Exacto, ya no es parte de sus propias inquietudes, ¿no? Entonces, gracias a ellos, de alguna manera, empieza a permear la abstracción con mucha mayor fuerza en las nuevas generaciones de artistas mexicanos, entre ellos otro exiliado como Vicente Rojo. No, y que tenemos también a estas mujeres que decían, bueno, españolas, pues no, ya son mexicanas, claro, pero Marta tienen Palau. una herencia hispana que también está aportando y que lo vemos en esta sala, ¿no? Esta ruptura que precisamente era terminar con esta idea nacionalista, por eso ya no estamos viendo aquellos retratos con las flores, los colores, ya es una experimentación propia donde el collage, donde los soportes, donde las esculturas, ya vemos esta abstracción y el cómo también, hay que decirlo, se arriesgaron, ¿no? En este momento en el que, bueno, si te vas a animar, tienes que vivir de ello. ¿Te animas? Claro. Me arriesgo. Y van. Oye, y aquí hay una denuncia de otro exilio, ¿no? Esta parte, bueno, que además es la instalación que es todo, está en el MUAC, en CEU, pero que es una parte de toda una instalación.
Entonces, no solamente va a ser esta pieza, sino que es una parte de un todo que creo que próximamente van a poder verla en el MUAC. Pero aquí está abordando más bien a los refugiados judíos, ¿no? Sí. Que está abordando a los refugiados judíos, ¿no? Parece la estrella con la que marcaban los números, ¿no? los recortes de periódico. Entonces, sí, también esta idea matemática, la geometría, la perfección. Entonces, sí hay, son otro tipo de denuncias. Oye, pues se puede fechar, ¿no? Por los recortes. Sí, aquí sale el Salón Independiente. Kitty Casado, ¿te acuerdas de? No creo que se acuerden ustedes de Kitty Casado. La película El Atentado, aquí una película claro. de Lee Van Cleef. Por aquí anda El Graduado, mira, de Dustin Hoffman. 70. Y pedacitos de notas que hacen referencia a momentos específicos, ¿no? Sí, porque además hay una selección, ¿no? No solamente es pegar por pegar. Ajá, ¿por qué lo habrá hecho? Ed Sullivan confesó a un empleado que había matado a un delincuente. Temas como de nota roja, no sé qué nos está tratando. Sí, ¿Qué nos está pero tratando aquí hay, por ejemplo, del Salón Independiente, que fue algo muy importante justo para los artistas de la ruptura, ¿no? Y que bueno, aquí también tuvimos la exposición de Vladi, que justamente eran unas críticas a ese Salón Independiente. Claro. Y es que cada obra, ya en esta parte, ya es comprenderlas, ya es entenderlas, y es adentrarnos más a verlas en estas obras que a lo mejor no son de tan fácil comunicación con el visitante y decir, claro, allá es un retrato, claro, es una cocina, sino aquí es también cuestionarnos a nosotros mismos qué estamos viendo, cómo lo estamos viendo, de qué manera nos está acercando más a este tipo de expresión de arte. Bueno, pero visualmente son muy potentes, ¿no? Exactamente, o sea, algo nos llama, nos inquieta, que es lo bonito también de esta exposición. ¿Y cómo les fue, Pues muy bien. ¿Qué tal la respuesta de la gente? Es que esta exposición la han podido ver, si quieren verla de una parte de arte, de una parte de género también, como una denuncia a las migraciones, a lo que comenta Albeca, de que es un tema muy actual, la migración, el exilio, el rechazo, pero en verdad hemos podido con el diferente público verla desde otro punto de vista, tanto que vamos a tener el catálogo próximamente, entonces muy bien. Qué bueno también que lo comentas, porque quienes no pudieron ver la exposición pues podrán tener testimonio de ello. Conseguir el catálogo aquí en su tienda, ¿no? Y además aquí ya es este arte objeto, Gianni Peccanis. Sí. Bueno, la idea de los zapatos, que creo que era la idea de que es lo único que te va a llevar, ¿no? Entonces en ese transterrado, pero que además son zapatos con tacones, que por eso también lo va a retomar en el diseño del cartel, son estas exiliadas de España, estas transterradas, y artistas ya en México. Y bueno, estas obras de Gianni Peccanis, bueno, este arte objeto es maravilloso, cómo lo empieza a integrar, a lo mejor con una vajillita que puede ser un elemento muy femenino, pero el cómo lo va ligando a una parte de exilio, y las obras que tenemos acá, ya las esculturas. Y ella también explorando su propia historia familiar mucho, ¿no? Sí. En este arte objeto que hace. No, pues mira, aquí está el barco, ¿no? Y una foto atada con hilos de distintos colores y una serie de nombres en este pañuelito que está al fondo, ¿no? Y es que es eso, es el coser, es el textil, es la aguja, el bordado, como estos elementos femeninos, pero que también no significa que sean menos potentes como material. Entonces también nos están hablando de otro tipo de denuncia con esos materiales que a veces eran con los que las encasillaban. Pues qué padre, Verónica, era justo ya necesario que se hiciera una muestra así, como decíamos al principio, creo que dijimos 85 años. 86 años ya del exilio, y apenas podemos comenzar a mirar desde otra perspectiva lo que ocurrió en este país y lo que significó para la vida cultural y artística y social de México. Sí. Ha sido un recorrido muy disfrutable. No, y si las vamos a exiliar, que sea del olvido. Así es. Viene entonces el catálogo. Viene el catálogo y vienen otras exposiciones que también van a tener esa primicia. Hay por ahí un libro, ¿no?
exiliadas españolas o artistas exiliadas españolas. Sí, mexicanas. que se presentó aquí, ¿no? justo de Yolanda Wash, la curadora, una de las curadoras de la muestra. Ok. Sí, hay Oye, una investigación muy grande de eso. ¿vale la pena acercarse? ¿Esos son textos de ella o son textos de...? De ella. Textos de ella. Que además tuvo la oportunidad de estar con las artistas, de que las pudieran recibir, hablar con ellas, entonces son testimonios también muchos en primera persona. Es padrísimo. Imagínate poder reconstruir ese momento. No, wow. Sí. Y luego hablar con quienes han quedado, que te pueden hablar de las trayectorias de estas mujeres, el hecho ya de poderle poner un rostro, Sí. de ir configurando un pasado, una trayectoria, una obra. Se me hace una muestra muy noble. Sí, ya saliendo, ya no solamente tenemos el nombre de Remedios Varo, ya podemos decir Paloma Tolaguirre, Elvira Gascón, Mari Martín, entonces ya tenemos otro tipo de nombres, tenemos otro estilos en nuestro bagaje visual también, poderlas reconocer y decir, wow, también estuvieron presentes. Muchas gracias también a usted, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.